Bueno, buen día. Tenemos tres temas locales importantes hoy jueves, antes de comentar el cuadro de cosas que presenta esta mañana Venezuela. En cuanto a la Argentina, hay un tema judicial, uno político y uno económico. El más importante es evidentemente el judicial, porque se sabe esta mañana que eventualmente la señora Carolina Pocchetti, viuda de Daniel Muñoz, detenida desde octubre pasado por una orden del juez Bonadío por lavado de dinero, podría convertirse en arrepentida. Esto no está confirmado, es hoy motivo de comentario del diario La Nación, y el tema tiene mucha relevancia por varias razones. La primera, porque el señor Muñoz, el quien fuera marido de la señora Pocchetti, fue el secretario de Kirchner, depositario de muchas de las famosas valijas que confluían en la figura de Muñoz, reveladas a través de los cuadernos y enviadas por diversos funcionarios. Muñoz fue secretario de Kirchner, murió en 2016 y se descubrió después de su muerte que el tipo tenía unos 70 millones de dólares de inversiones en Estados Unidos, en inmuebles, en Miami, en la ciudad de Nueva York y demás. Entonces esto tiene importancia, primero porque la señora Pocchetti es una persona clave, ¿no es cierto?, porque está detenida en el marco de la investigación por las operaciones de su marido, y podría ser un testimonio muy revelador sobre el caso finalmente de los bolsos, de las valijas y de los cuadernos. Y segundo, porque las inversiones de Muñoz ocurrieron en territorio norteamericano. Por lo tanto, podría esto derivar en una investigación judicial en Estados Unidos, porque el delito ocurrió en parte en territorio norteamericano. Así que el tema es especialmente importante. El segundo tiene que ver con la política. Ayer el presidente Macri recibió a la doctora Carrió en la Quinta de Olivos, que fue acompañada por Mario Quintana. Mario Quintana salió del gabinete en medio de la crisis cambiaria y de gabinete del año pasado, una figura muy cercana al presidente y a la doctora Carrió. Así que nada, es un dato para tener en cuenta. Es decir, luego de la tensión que había básicamente entre Macri y Carrió, ayer hubo una reunión larga en Olivos. Y el tercer tema es económico y tiene importancia también porque ayer habló el vicepresidente del Banco Central, que se llama Gustavo Cañonero, que es un tipo muy serio, pero dijo que bajar la inflación en la Argentina va a llevarnos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, dos, cinco, un año, dos, 5 años? Porque la inflación está en el centro del problema económico argentino y en tanto ese tema no se resuelva, yo no veo cómo va a resolverse el resto, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaría bueno que el gobierno aclare, el gobierno o el Banco Central, a qué se refiere con mucho tiempo. Muy bien. Venezuela tiene desde ayer, digamos, dos gobiernos, si es que se puede llamar a eso que tiene gobiernos, ¿no es cierto? Uno encabezado por el presidente Maduro. El propio Maduro ayer dijo que su gobierno tenía un carácter cívico-militar, revelando lo que todo el mundo sabe, obviamente que es un gobierno militar. Y el segundo presidente se llama Juan Guaidó, fue proclamado presidente por la Asamblea, por el Congreso venezolano, obviamente generando una estancia insólita, ¿no es cierto? Un país que tiene dos presidentes. A este cuadro se le suma el hecho de que hubo 14 muertos ayer como consecuencia de que esta disputa está ocurriendo en las calles de Venezuela. Por lo tanto, un primer conflicto tiene que ver con el hecho de que evidentemente la oposición está intentando forzar una transición disputando el poder con Maduro en las calles. Y siendo que Maduro tiene diversas fuerzas armadas, entre ellas milicias, el tema adquiere una peligrosidad significativa para quienes se oponen a Maduro. El segundo conflicto tiene que ver con el mundo, porque fíjense que ayer hubo una lista muy importante de países que reconocieron a Guaidó como presidente encargado, ese fue el término exacto que usó, por ejemplo, el presidente Macri para reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, desconociendo a Maduro y reconociendo a Guaidó. Ahora, no fue solamente la Argentina, fue Brasil, fue Estados Unidos, fue Canadá, que es un país súper serio, fue Chile, Colombia, Paraguay, Perú, etcétera, varios más, que reconocieron a Guaidó como presidente encargado. Ahora, del otro lado, atención, porque hubo un conjunto de países que apoyaron a Maduro. Ahí hay países que juegan un rol secundario, por ejemplo Cuba, ¿no es cierto?, o Nicaragua, o Bolivia. Pero entre los países que han reconocido al régimen cívico-militar de Maduro, hay 3 países que son muy importantes. Uno es Turquía,
el menos importante de los tres. Pero Turquía se ha vuelto un país poderoso y estratégicamente importante. Turquía es un puente entre Europa y Asia y está gobernado por un tipo que se llama Erdogan, que es un sujeto bastante complicado. Además de Turquía, ha reconocido a Maduro China, obviamente el rival más importante que tiene hoy Estados Unidos. Y el tercer país que reconoció a Maduro es Rusia, que, como ustedes saben, y lo hemos comentado acá, y no es ningún secreto, Rusia ha anunciado su intención de colocar una base militar en Venezuela. Por lo tanto, si el tema tiene una primera dimensión, que es un conflicto entre venezolanos, que se está librando en las calles para forzar eventualmente una transición, hay un segundo conflicto que excede a los venezolanos y que tiene a las grandes potencias del mundo disputando por algún motivo la cuestión de la transición venezolana. De un lado, América Latina en general, Europa y Estados Unidos, y del otro lado a China y a Rusia. Esta mañana, y con esto cerramos, el canciller ruso dijo que, bueno, que esta situación puede terminar en un baño de sangre. ¿Por qué? Porque Trump dijo ayer que tenía todas las cartas sobre la mesa para juzgar qué es lo que hace con Venezuela, incluyendo entre esas cartas, obviamente, una eventual intervención militar, que podría disparar una intervención militar de parte de Rusia y de China, o de Rusia o de China, o de Rusia, China y Turquía. O sea, un soberano delirio, ¿no es cierto?, es lo que está ocurriendo con Venezuela, que ojalá encuentre a su dramática situación una salida pacífica, que por ahora, por lo que yo estoy viendo, no está a la vista, ni siquiera un desenlace de esta crisis política que vive Venezuela.